La verdad que yo voy a hacer dos aspectos del tema. Uno, para poder entender siempre una reforma, tenemos que conocer un poco lo que tenemos. Y a partir de eso podemos ser más críticos o menos críticos en todo su contexto. Por lo tanto, para poder entender la legislación que hoy día tenemos, y estamos hablando de una reforma, ojo, es una reforma muy parcial, por lo que voy a señalar. En primer lugar, para poder entender la legislación que tenemos hoy día, y hablamos de legislación tanto individual como colectiva, y cuando hablamos de colectivo hablamos de sindicato y hablamos de negociación colectiva, y cuando hablamos de privado o en particular en la relación que se establece entre el trabajador y la empresa en particular. Tenemos que retrocedernos sí o sí a lo que llamamos al plan laboral de José Piñera. Es decir, en ese contexto nosotros escuchamos las bases de la actual legislación nuestra, ya 35, 36 años, que ha funcionado, quiera o no se quiera, ha funcionado desde ese punto de vista. El plan de José Piñera abarcó sintéticamente sobre, primero, legisló lo más importante, siempre ha sido lo más importante, sobre la terminación del contrato. La primera gran decreto que se dictó en materia laboral fue decidir de lleno las normas de terminación de contrato. O sea, lo primero que dijeron, tenemos que reformar después del 73, después del golpe de Estado, después de ordenar la casa a balazo o no a balazo, de alguna manera dijeron, nosotros tenemos que repensar. Y el Estado Mayor, un poco de la derecha en ese entonces, pensó lo que quería. Y la primera cosa que dijo, para refundar un poco el sistema capitalista en Chile, donde el mercado sea lo más importante y la privatización plena y dura, lo señaló y dijo, nosotros partamos por las normas de terminación de contrato. Establezcamos algo que nos garantice que todo lo demás que tenemos que regir venga un poco por hendidura, pero que se aplaque. Y esas fueron las normas de terminación y se estableció en aquella oportunidad prácticamente la libertad para contratar y despedir, que fue el sobre azul, el decreto ley en aquel entonces 2000 y el artículo 13 fatídico para muchísimos trabajadores. Mirado sobre ese punto de vista, después dijeron cómo ordenamos este cuento y legislaron sobre la organización sindical, el decreto ley 2756, sobre la negociación colectiva, también legislaron y establecieron algunas normas que son los esbozos de una reforma, digamos, de tribunal o jurisdicción laboral. En ese contexto, ellos establecen posteriormente una suerte de codificación del Código del Trabajo que funden esas tres cosas y aparece el Código del Trabajo, las normas individuales, las normas colectivas, y eso fue lo que hizo el señor Piñera. Pero en este contexto, para entenderlo, hay que entenderlo en el sentido histórico, su génesis y desarrollo. El plan laboral no es más que un eslabón, y eso es importante entenderlo, de las profundas transformaciones del modelo económico, social y político iniciado en el golpe militar, o la dictadura, en el año 73 al año 78. Ese es el periodo en que ellos piensan, repiensan lo que quieren, el Chile que quieren. Podemos estar en desacuerdo, pero objetivamente ese grupo que pensó, ese grupo que son los empresarios, los dueños del capital, pensaron el país que querían y lo dispararon por muchos años hacia adelante. Y mirado ese punto de vista, tenemos que entender de que la legislación laboral tenía que ser absolutamente coherente con el modelo, coherente con los intereses de los empresarios. No podía ser de otra forma, porque ellos así querían plantearlo. Y en el fondo, ellos dicen, el Estado, ya no, el Estado será un elemento aleatorio, pero el Estado deja de ser el rol protagónico que tuvo hasta el 73, que el Estado jugaba un rol importante, el Estado estatizó empresas, el Estado regulaba la economía, participaba activamente, generaba industrias, Corfo y demás. Ellos dijeron, no más, el mercado debe reinar, el mercado es el que tiene que determinar todo. Y aquí viene un proceso tremendamente importante para nosotros, y para entender no solamente la reforma laboral, sino ustedes han participado fuertemente en lo que es la reforma de la educación, la reforma de la salud, todas las reformas. ¿Por qué topamos con la reforma? Porque en ese momento se definió todo, prácticamente. Las 7 grandes reformas planteadas por Piñera y demás, del Estado Mayor, un poco de la clase, por decirlo así, fueron ellos los que determinaron qué hacer en salud, en educación. Allí en el año 80, no por casualidad, se establece la suerte de privatización de la educación
en forma un poco turbia, pero lo hicieron, establecieron un alumno, una subvención, por ejemplo, y hoy día estamos tratando de voltear eso y cuesta tremendamente. Pero ellos necesitaban privatizarlo todo, pero ellos necesitaban, una vez que definieron un proyecto desde el punto de vista de privatizar la industria, privatizar el banco, pero llegaron hasta la tupé, y eso hay que entenderlo, la brillantez de José Piñera, que privatizó los fondos previsionales. Dijo, ¿por qué no trabajamos los fondos previsionales de todo el mundo? Matemos el sistema antiguo, montemos las AFP y trabajemos la plata de todos los chilenos a ahorrar. ¿Por qué no lo podemos hacer? Y nosotros, los particulares, el mercado va a ser un buen uso, va a ser un mejor asignador de recursos en todos los tipos. Y están haciendo reformas grandes y hoy día que nos cuesta tremendamente voltear. ¿Y por qué? Porque hay coherencia. Y la coherencia, pero ellos necesitaban en el fondo un marco contencioso, un marco que los protegiera. Y ese marco se llama Constitución Política del 80. Una vez que dijeron qué es lo que yo quiero en salud, en esto, etc., ellos dijeron, hagamos una constitución política que explique o que justifique, y mandaron, contrataron seguramente a algún experto, y hay que reconocer que son buenos, Guzmán y compañía, y le hacen una constitución a la medida. Y ahí se establecen las ideas fuerzas, porque en legislación laboral nosotros tenemos la constitución política, podemos decir que es una constitución que nació en la noche, pero es la que nos rige hoy día. Entonces, y se dice, la constitución política, desde el punto de vista laboral, dice libertad de trabajo y su protección. Segundo, el derecho de admisión de todas las funciones y empleo, debe garantizar la constitución. Se garantiza el derecho a la seguridad social y se garantiza el derecho a sindicalizarse. Yo no podría decir, pero en ese entonces, en plena dictadura, se estableció una legislación, y puedo decirlo con fundamento, de que formar un sindicato en esa época y ahora era fácil. Y sigue siendo fácil, formalmente más fácil que antes. La pregunta es por qué somos tan pocos los organizados. Esa es una respuesta que tenemos que buscar. Pero era fácil. Negociar colectivamente, con todas las restricciones de aquel entonces, también era fácil. ¿Y por qué no se hizo y no se desarrolló? Es allí. Y la madre de todo es, sin duda, lo que dije al principio, las normas de terminación de contratos. Si tú estableces la libertad o la inseguridad del trabajo, es lo que ha apuntado de alguna manera y de alguna manera explica por qué tenemos tan poca organización sindical. Hoy día no pasamos del 14,2% al 2012, o sea, de la masa laboral, y hoy día no pasa de eso. ¿Ya? Y nadie puede decir que aquí debe haber gente que formó un sindicato facilito, técnicamente. El problema es la voluntad política, los aspectos sociales, con lo que tú tienes que pegar. Bueno, en definitiva, esta constitución determinó, dijo, nosotros queremos asegurar que el empleo bajo ciertas condiciones, solo mínimas. Y si usted busca en el código del trabajo, solo se garantizan condiciones mínimas. El ingreso mínimo, 2 horas máximo por día, pero puros mínimos, no reglamenta. Y esa reglamentación mínima se complementa con lo que vamos a ver hoy día en la reforma, que es las normas del sindicato y las normas de negociación colectiva. Es marcado con esto. Pero lo que tenemos que dejar claro, y yo estoy hablando un poco del sector privado, porque no estoy hablando del sector público, que objetivamente muy después, casi en el 2002, recién se le reconoció el derecho a sindicalizarse. Hoy día eufemísticamente se llaman asociaciones de funcionarios, que son sindicatos obviamente, pero le pusieron ese nombre y con ese nombre está. Pero lo importante es que en la Constitución y el Código del Trabajo solo garantizan condiciones y garantías mínimas. Todo está prácticamente resuelto en el contrato individual de trabajo. Dice que se debe garantizar, dice la Constitución, que el empleo sea digno, que el empleo sea legítimo, que el empleo sea digno y remunerado, libre, que el empleo sea sano, en ambiente libre de contaminación. Son frases interesantes, pero que objetivamente del dicho al hecho hay mucho trecho. Y el Código del Trabajo entonces recoge este espíritu de la Constitución política y es la legislación que tenemos hoy día. Solo regulaciones mínimas, la negociación colectiva, y esto es un tema tremendo que quiso discutir un poco la negociación por rama, ellos la afincaron solo en la empresa. Y le dieron toda la importancia solo a la empresa. Y la negociación colectiva originariamente solo para las empresas. Se negocia por empresa, no por rama, no por sector, ni nada. Se hizo un tremendo hincapié en eso y técnicamente se legisló precisamente para aquello. Luego,
que los derechos que se pueden desarrollar son dentro de la empresa. Se consagra amplia libertad para constituir sindicatos, y quiero decir, amplia, es fácil. Tenías que reunir ciertos quórum y punto. Ser más de 25 trabajadores, que representar el 10% total de la empresa, si el establecimiento un 40, el día 30, pero era relativamente fácil. Y la obtención de la personalidad jurídica de un sindicato es facilísima. Tú haces la votación, apruebas los estatutos, los depositas y tienes personalidad jurídica. Antiguamente pasaba por ese trámite y por otro trámite, y el presidente de la República que tenía que autorizar o no autorizar el trámite bastante más largo. Hoy día ellos arriesgaron. ¿Y por qué arriesgaron? Porque tenían sartén por el mango. Tenían claro que las normas de terminación de contrato le permitían, digamos, darse ese lujo de decir, hay libertad sindical, hay posibilidad de negociar colectivamente, con todas las restricciones que ello significa, la restricción de la huelga y demás. Pero es eso. En concreto, las normas del Código del Trabajo rechazaron algo que era común hasta el 73, las relaciones tripartitas. O sea, el Estado no puede intervenir de modo alguno en las relaciones entre el trabajador y empresa. Y todas estas marchas que terminan generalmente en intendencia y todo lo demás, en el fondo, es irse contra un muro de acuerdo con la legislación. Uno puede intervenir, puede hacer como agente oficioso, qué sé yo, ayudar a hablar con la empresa, hacer algunos cachitos para acá, pero antiguamente había comisiones tripartitas, había instancias de conciliación a alto y macras, que hoy día nada de eso existe, nada. Empresa sola versus sindicato versus empresa y nada más. Bueno, en síntesis, hoy día, antes de la reforma, reconocimiento legal y constitucional de los sindicatos y órganos superiores. Aquí está reconocida la federación, la confederación, centrales, todo eso está. Pero tienen poco poder. ¿Y por qué tienen poco poder? Porque no pueden participar en el proceso de negociación colectiva. Y como el trabajador no ve un beneficio, generalmente cuesta que se afilie a una federación, a una confederación y a una central con mayor razón. Porque es costo. La cuota sindical, demás. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Eso está, tenemos la estructura hoy día, pero hoy día, ¿cuál es la razón fundamental? Y yo les digo, si ustedes buscan en el código, hay un grupo de normas que uno la corchetea, la aprieta porque no tiene ninguna viabilidad. Y cuando definamos un poco lo que es la negociación colectiva, por ejemplo, es el procedimiento a través del cual uno o más empleadores se relacionan con uno o más organizaciones sindicales o con trabajadores que se unen para tal efecto con unos y otros, con el objeto de establecer condiciones de vida y trabajo y de remuneración. O sea, habla de uno o varios, y habla de uno o varios empleadores. Pero si ustedes, aquí hay varios dirigentes, o algunos dirigentes, me pueden decir, no hay ninguna negociación colectiva en que haya participado una federación, una confederación. Nunca. Lo que puede haber es que la realidad supere a la legislación y se haya llegado a relaciones de ese tipo. Pero hoy día no es eso. Por lo tanto, ¿hay un reconocimiento sindical? Sí, y tanto de base como superiores. Sobre el reconocimiento de la libertad sindical, es aquí un elemento más importante. Ellos han estructurado toda la legislación por la libertad sindical. Que, mirado desde el punto de vista desde fuera, es correcto, dice la libertad sindical. Pero antiguamente habían sindicatos de obreros, que se llaman industriales, en que por solo hecho de entrar el trabajador en la empresa, porque no tiene capacidad de negociación, el trabajador firmaba automáticamente el contrato colectivo, se extendía el contrato y el que al tiro, socio y esto. Claro, eso atenta contra la libertad, bueno, uno se podría salir, es tonto para salirse, pero hoy día no se puede. Y que fue el esbozo, tal vez, de la sindicalización forzosa que estuvo en los preámbulos de esta reforma, pasando por el lado. Por ejemplo, dice la raíz en el diario, dice el ministro Larraín, dice, la sindicalización forzosa implicaría la pérdida de 150.000 empleos. O sea, la guerra del terror. Pero en nuestra reforma no viene aquí. Tal vez indirectamente se puede llegar a eso. Lo voy a explicar un poquito más adelante, en los 20 minutos que me dije, parece que voy a demorar mucho. En definitiva, desde el punto de vista de los sindicatos, desde el punto de vista de la negociación colectiva, por cierto, que lo que tenemos hoy, podríamos decir que es reconocimiento integral de los derechos del hombre, si está hablando de negociación colectiva, reconocimiento del trabajo, como unidad económica, pero en definitiva, la negociación colectiva y la capacidad del sindicato, estoy hablando del sector privado, está radicada prácticamente en la empresa, está regulada por el mercado, la huelga está restringida,
no hay intervención de terceros, está prohibido hacerlo. Es una negociación colectiva tremendamente arreglada. Tenemos 3 tipos de negociación: reglada, semi-reglada y la que es más común, sobre todo en el sector forestal, Arauco y algún conglomerado pequeño y dueño de este país. Ellos hacen convenios. Convenio significa relacionarse un grupo de trabajadores y que hace un contrato y se cierra. En oposición muchas veces de todo el esfuerzo que hace una organización sindical, presentar una negociación, lucharse, hacer la cresta, y vienen otros y le extienden. Son 60 y otros hay 200 que se van a la Cochimuava. Se llevan los mismos beneficios, se liga el sindicato, etc. ¿Está claro? Entonces, en definitiva, esto es lo que queremos reformar, esto es lo que se quiere reformar, entendiendo que hay unos elementos que son ágiles, pero que objetivamente hay algo que de alguna manera entorpece. Para que nos entendamos, esta charla de reforma, vamos a decir que es parcial, pero desde el año 78 en adelante han habido más de 50, 60 reformas, leyes que han reformado y han perfeccionado lo que tenemos. O sea, de alguna manera, perfeccionado o no, pero de alguna manera ha tenido un conjunto de reformas y en estos últimos 2 meses han habido varias reformas chiquititas que se van. O sea, de hecho, siempre se está reformando la legislación laboral, ya sea por necesidades y demás. Entonces, si nosotros nos quedáramos en definitiva con lo que hay, hoy día el sector privado tiene una legislación laboral amplia desde el punto de vista sindical, pero una negociación colectiva también amplia, pero con una legislación en materia de terminación de contrato muy abyecta y que explica en gran medida la no proliferación de la organización sindical. Independiente de la juntada, porque muchos dirigentes se han sacado la mugre, que han luchado, que han repetido y luchan contra la inercia, con el temor de perder el trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, en concreto, podemos decir que esta legislación ha traído la pérdida de la influencia sindical en lo laboral, no cabe la menor duda, y eso es así, no lo podemos desconocer. Yo no me voy a extender, lo iba a hacer, pero mis compañeros panelistas seguramente van a hablar de que no solamente se debe el desarrollo del movimiento sindical a las normas laborales, sino que también hay aspectos políticos, sociales, globalización de economía y demás, que no es dable desarrollarlo acá, pero objetivamente se privilegia la inversión extranjera. Hoy día Chile, en la cosa minera, establece ciertas normas, decreto ley 600, en que pueden invertir aquí y en unos 10 años pueden llevarse todo y no pagar impuestos. Pero ellos, ¿por qué invierten en Chile? ¿Por qué en Chile se invierte fácilmente? Y se invierte fundamentalmente porque tiene una legislación laboral permisiva, básica, mínima, que le permite garantizar en lo económico, en lo laboral, en lo previsional, tiene reglas claras. Chile es un país atractivo, no en vano. Tenemos 54 tratados de libre comercio. Es uno de los países del mundo que tienen más. Somos la supermadre, somos los ingleses, somos maravillosos. No, la verdad es que tenemos una legislación tremendamente coherente con el modelo tanto nacional como internacional. Entonces, desde ese punto de vista, es fácil llegar a Chile, es fácil invertir en Chile, es fácil llevarse lo que es en Chile, es fácil explotar en Chile por esas condiciones, porque tenemos una legislación que fue estructurada en la reforma del señor Piñera. Entonces, el plan de Piñera no es solo Piñera, plan laboral, sino que está todo engarzado, todo está coherentemente bien elaborado. Entonces, frente a esa situación, nos vemos hoy día reforma e influencia del empresariado. Entonces, yo me permito reproducir un poco lo que es, en síntesis, apretada, pero de lo que es el proyecto de la reforma que se está proponiendo. Ojo, esta no es una reforma laboral que abarque todos los aspectos, solo algunos. Y los aspectos que... Lo que se pretende con esta reforma es mejorar la calidad de empleo. Yo aquí estoy hablando por boca de lanza, estoy diciendo lo que dice el proyecto. Mejorar la calidad de empleo, fortalecer y mejorar la institucionalidad laboral, entiéndase, darle más facultad a la dirección del trabajo, crear nuevos sistemas de formación para el trabajo, intermediación laboral, CENSE, Chile Valora, modernización del sistema de seguridad social y salud y laboral. Pero nos vamos a abocar al objetivo de esta reunión, que es modernizar las relaciones laborales. Ese es el marco de la reforma. Ellos dicen, queremos modernizar las relaciones laborales y dividen esta proposición de reforma en 2 aspectos. Uno, medidas para ampliar y mejorar la calidad de la negociación colectiva, y lo segundo, medidas para fortalecer
Eso significa 2 minutos. Difícil. Me vivo. Ya, son 2 minutos por 5. Por favor. No, sí. Y que lo hago sintético, pero mis hijos se van a reír diciendo que no es así. Yo también digo que no. Bueno, pero medidas para ampliar y mejorar la calidad de la negociación colectiva. Ampliación de la cobertura de la negociación colectiva. Es decir, se va a incorporar a los aprendices y a los trabajadores por obra o faena transitoria, que hoy día no pueden negociar, tienen provisión. Se amplía también a los trabajadores de confianza. Significa que también ciertos trabajadores que le ponen en el contrato que ustedes no pueden negociar colectivamente por ser de confianza en nosotros, supervisores, etc. Eso se elimina. Ampliación del derecho a información, muy breve. Ahí actualmente tenemos ese derecho, o aquí se precisa un poco más, pero en definitiva la empresa debe entregar información no solamente como hoy día, durante el proceso de negociación, sino que puede hacerlo desde el principio. Un sitio que se constituye tiene la posibilidad de exigir al tiro la información contable, financiera y los proyectos que deben hacerse. Pero hay algo de eso que mejora un poco la información, pero desde el punto de vista técnico, ¿ya? Simplificación de estándares de información, obligación de entregar información, incluso hoy día habría constitución de práctica antisindical por esa vía si no se entregara. Bueno, eso es. Lo tercero que es importante en esta perspectiva, del punto 2, para ampliar y mejorar la calidad de la negociación colectiva, es simplificación del proceso de negociación colectiva. La verdad es que si tú revisas el proceso, prácticamente quedan los mismos trámites de la negociación regular, prácticamente son los mismos. Lo único que se habla de que hay que actuar de buena fe. Eso sirve para todo, ¿ya? Y para nada también, ¿ya? Pero bien, pero se fortalece desde la perspectiva de evitar los conflictos, de fortalecer la mediación con carácter vinculante. El arbitraje, en algunas etapas, como usted sabe que hoy día no existe el arbitraje, no hay intervención de terceros, precisamente por esto que no existe el tripartito, el Estado se tiene que abstener de involucrarse en las relaciones laborales entre empresas y trabajadores. Equilibrio de las partes de la negociación, derecho a huelga y servicios mínimos. Aquí el derecho a huelga existe, y yo he participado en 87 huelgas, y puedo decir que objetivamente son otras las razones. La huelga tiene una dinámica, ¿ya? Hoy día, pero se entiende de que no se pueden y se eliminan los reemplazantes, ¿ya? Y se achican los equipos mínimos que deben dejarse, digamos, en caso de huelga y demás, ¿ya? Piso de la negociación. Se ha planteado fuertemente aquí en la reforma de que el piso, se establece un piso. La verdad es que en la actual legislación existe el piso y se puede trabajar al final de la negociación, hay una serie de mecanismos técnicos y que igual el piso existe. Pero aquí se hace evidente para que el empleador, cuando tú le presentas una negociación colectiva, le presentas un proyecto, no le quite algo. Pero ojo, que aquí también se puede pactar, si el sindicato así lo quiere, hacia abajo. 0, me dijeron. Bueno, ampliación de las materias a negociar. Sí, hay bastante. Pero yo quiero terminar un poco, digo un minuto. Medidas para fortalecer la participación sindical. Aquí hay un aporte, obviamente, en que uno de los problemas más grandes de la negociación colectiva es que cuando un sindicato trabaja, cuando un sindicato hace una negociación colectiva, se saca la mugre, está 45, casi 2 meses trabajando, vota, se pone en tensión, la gente se asusta, etc. Todo aquello, hoy día, después que se firma, el empresario puede libremente, y además una sanción, de extender los beneficios de ese sindicato, extender los beneficios al resto, sin que haya hecho ningún esfuerzo. Y es una práctica tremendamente recurrente, no obstante que se le condena al empresario de que tiene que pagar el 0,75, se condena al trabajador que paga el 75% de la cuota sindical. Aquí se aumenta al 100%, pero objetivamente lo que se quiere es de que traspasar al sindicato la capacidad, y eso también es interesante, la capacidad de ellos de ofrecer, por decirlo así, los beneficios al resto que se incorporan como un socio más. Hay aspectos importantes durante la negociación colectiva. Tú presentas un proyecto de un contrato colectivo y dentro de los primeros 10 días puede la gente incorporarse. Y eso también es positivo, técnicamente. Es fácil porque tú
La gente a veces se asusta en la negociación, pero ya cuando está avanzada no puede integrarse. Hoy día se le da. O sea, yo creo que objetivamente ahí hay una innovación interesante de fortalecer al sindicato como ente titular de la negociación colectiva. Bueno, en Ana del Tiempo hay algunos matices, pero en el fondo queremos decir que lo grueso de la reforma apunta a mejorar algunos aspectos de la negociación colectiva y mejorar la participación y el rol del sindicato. Pero lo más importante de todo es que, no obstante que hoy día existen normas que permiten negociar, y lo dije al principio, federaciones, confederaciones, y negociar por rama, si usted me lo permite, el código es muy claro. Dice, señores, se puede, y por lo tanto Chile cumple con los tratados de la OIT, de libertad sindical, de sindicalización y demás, pero, ojo, ese grupo, para negociar, tiene que haber un acuerdo, primero, entre los trabajadores, ante un ministro de fe, que quieran hacerlo en colectivo, y en segundo, que los empresarios lo acepten voluntariamente. Por lo tanto, eso es un juego. Obviamente, nadie, ni un empresario va a querer voluntariamente negociar con el sector entero, bajo ninguna condición. Por lo tanto, eso tampoco es tocado en la reforma. Obviamente, se pudo manejar eso y no se ha hecho. Eso es, a grosso modo, lo que yo quería decir. Un antes, en lo que tenemos hoy día, y lo que apunta un poco a la reforma hoy día, en síntesis, fortalecer. Pero es un aspectito, digamos, que tiene que ver con modificación del libro tercero y cuarto, organización sindical y negociación colectiva. Pero lo más importante está allí, escondido, que es las normas, yo soy majadero, las normas de terminación de contrato que determinan prácticamente el quehacer dentro de la empresa al menos. Eso es. Gracias. Efectivamente, tal como lo planteaba, aquí hay un aspecto de reforma, pero no en el espíritu del Código del Trabajo, que se supone que está diseñado para poder regular esta relación asimétrica entre el trabajador y los dueños de la producción, que son los empresarios. Entonces, desde ese punto de vista, también puntualizar un par de cosas con respecto al tema del 314 bis, la construcción a la cual, que es el espacio en el cual yo represento en este momento, digamos acá, no podemos negociar por otra cosa que no sea el 314. O sea, no podemos negociar por otra cosa que no sea una negociación no reglada. No tenemos derecho a huelga, no tenemos vacaciones. Eso es como para dar solamente un aspecto que tiene que ver solamente con el tema del área de la construcción, donde hay sobre 600.000 trabajadores y que es considerado como uno de los elementos estructurales de la base económica chilena. Como para dar un poco un contexto político, efectivamente esto tiene que ver con el momento en el cual se está desde el mundo sindical, tal como lo indicaba el compañero, si bien hay un grado de facilidad para la organización en términos técnicos, efectivamente nosotros como sindicato interempresa de trabajadores, con 8 trabajadores firmando, podemos sacar un delegado sindical. Y eso es así. Hay otras situaciones en las cuales también se pide 25 firmas de trabajadores que se podían armar el sindicato. El tema es que el problema no va por el aspecto técnico de armarlo, no, el problema está en cómo se amarró no solamente este plan laboral, que es una agenda, efectivamente tal como lo planteaba, que está diseñado en términos estructurales de tal manera de que efectivamente si bien tengo la posibilidad de poder tener libertad sindical, no tengo la capacidad para poder hacerlo. Y esa es una cuestión súper profunda, que tiene que ver en el consciente colectivo del trabajador organizado y entenderse como una herramienta, la organización sindical, entenderlo como una herramienta de regulación económica en el país y la valía que él tiene como trabajador. Desde ese punto de vista, efectivamente, el problema se genera en estricto rigor por el profundo daño que hay dentro del movimiento de trabajadores. La central, hasta antes del 80 y de la salida, perdón, hasta antes de los 90 y con la salida que se tiene, principalmente comandada por la democracia cristiana, en este pacto social, en donde pasa la central única de trabajadores a ser la central unitaria de trabajadores, también cambia su forma en la cual hace política. Y eso devela y deja en claro que todo el desarrollo político sindical en los 90 nos tiene en el momento en que lo tiene hasta ahora. O sea, pasó la reforma en 2001, si no me acuerdo, con Solari, si mal no recuerdo. Anteriormente también pasaron otras reformas laborales, pero ninguna tan bullada como esta.
Y ahí es donde me quiero detener también, porque tiene que ver con un análisis más general en términos del contexto político. En este momento, desde el análisis que varios de los sectores que nos estamos juntando, coordinando, qué sé yo, los sectores estratégicos de la producción, llámese el cobre, la gente de los puertos, la construcción y los forestales en una primera instancia, coordinados con otros sectores también, pero principalmente dando golpes o comenzando a estructurar un camino, nos hemos dado cuenta, hemos llegado al análisis de que efectivamente no ha habido, por lo menos hace unos 20 años, un espacio en términos de oportunidad para poder avanzar en conjunto como la que hay ahora. Estamos enfrentados a una reforma que en realidad tiene, la gran mayoría son aspectos negativos, ¿sí? Por eso podríamos hablar de lo técnico. Yo voy a hablar del espíritu. El espíritu es un espíritu negativo. En definitiva viene a reformar cosas pequeñas que no se reforman con cosas pequeñas. Aquí hay reformas estructurales que plantear, porque esto tiene que ver con una estructura diseñada, tal como lo plantea el compañero en su exposición, diseñada para que funcione de esta forma. Desde ese aspecto nosotros consideramos que efectivamente la crisis de representatividad que existe en este mundo, con todos los casos bullados de la corrupción y todo el cuento, y en la actual agenda de reformas, no solamente la laboral, esto nos convoca hoy, pero hay otras reformas también que se están desarrollando, que eran parte de la agenda de gobierno. Lo que ha, por lo menos para el mundo sindical, entregado es una agenda que no existía hasta antes de la presentación de este proyecto. Gracias a la presentación de este proyecto y a la alteración de varias de las reglas o normas que existían, le dio la posibilidad al mundo sindical y a estos sindicatos o confederaciones, federaciones que estamos agrupados en este piño de viejos que estamos tratando de hacer algo. Nos dio un hilo transversal que es súper importante, y también nos dio la oportunidad de poder comenzar de manera embrionaria a reflexionar en función de la generación de política, pero desde el mundo del trabajo. Cuando nosotros hablamos de que los cambios estructurales, varios compañeros y nosotros también hemos sido parte en una y otra instancia del tema del no más AFP, por dar un ejemplo, tiene que ver en estricto rigor no con sola y exclusivamente la demanda del no más AFP, sino que tiene que ver con una demanda estructural que viene a patear todo un sistema armado, y lo mismo pasa con el tema de la reforma, lo mismo pasa con la negociación por ramas de la producción, que si bien la podemos hacer, hasta hace poco se negoció como multiroot con Totus, por ejemplo. La CTC, la Confederación de Trabajadores del Cobre, constantemente está haciendo negociaciones sobre empresas, qué sé yo. Hay negociaciones que tienen esta característica. Aún así, desde el aspecto político no es reconocido, porque efectivamente el diseño de todo esto no tiene que ver con los aspectos políticos en los cuales se va desarrollando el Estado chileno, que dicho sea de paso no es un Estado, no es políticas de Estado para el tema laboral, sino que son políticas de gobierno. Y más bien se van cocinando en función de cómo se va moviendo el mercado, tal como lo planteaba el compañero. Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros hemos planteado principalmente es que si bien estamos a puertas de poder o frenar, o modificar, o simple y llanamente perder y que esta cuestión de reforma se apruebe tal cual como está y no cambiarla de aquí a 30 años más, como dijo el vicepresidente de la CUT, porque eso va a pasar, de hecho. Sin embargo, efectivamente nosotros estamos pensando, y lo que hemos por lo menos planteado a los otros sectores tiene que ver con empujar desde la reforma laboral un aspecto, pero que tiene que necesariamente tener una bajada con características multisectoriales. ¿Por qué decimos con características multisectoriales? Porque solo y exclusivamente la discusión de la reforma nos va a llevar a cierto piso, pero nuevamente vamos a volver a topar en las cuestiones que tienen que ver con las características estructurales del modelo. El día 12 de mayo termina la comisión, que era como el proceso que se estaba dando la Cámara Baja, termina la comisión laboral, en donde se presupone que se escuchaban todas las indicaciones desde el mundo de los trabajadores. Se citó a un par de organizaciones sindicales, representantes, claro, como la Unión Portuaria, qué sé yo, el mismo compañero de ASMAR, por hablar de la gente de acá de la zona, que también fue a exponer, la CUT, entre otros.
terminó ese proceso y pasa ahora directamente a la Cámara de Diputados desde el día 12, perdón, pasa Hacienda como 2 o 3 días más, pero es un mero trámite, y ahí pasa a votación en la Cámara de Diputados. Desde ese punto de vista, efectivamente, la visualización que por lo menos nosotros tenemos tiene que ver con acelerar desde el gobierno, acelerar este proceso de las reformas. O sea que tratar de sacar por lo menos un punto en la Cámara de Diputados, muy cerca, pasadito un poco a lo mejor del 21 de mayo, principalmente para poder moldear y meterlo a la cocina del Senado, donde muchas cosas realmente, aunque disparemos Chile, va a costar detenerla. Sobre todo porque principalmente a donde se puede dar la discusión, o por lo menos detener, es la Cámara de Diputados, no la de Senadores, que está más cortada que la de Diputados por el empresariado. Desde ese punto de vista, los aspectos internos que nos entrega esta reforma son súper importantes y son también un desafío, porque nos ha puesto un par de elementos sobre la mesa que hoy día mismo tuvimos una reunión de la Mesa Ejecutiva Nacional, en donde se tomaron un par de acuerdos, donde hay conversaciones con FECH, hay conversaciones con otras organizaciones sociales que también están observando todo este proceso. Lo importante y el desafío que nos deja hacia la interna tiene que ver con varios aspectos que nos han traído un poco mermados hasta este momento, principalmente desde el mundo de izquierda. Nosotros tuvimos un punto de prensa en la paralización del día 21, tuvimos un punto de prensa en Santiago principalmente, en donde logramos, bajo la presión que existe en términos mediáticos principalmente, que Bárbara Figueroa se sentara como uno más al lado de los centros productivos y de los presidentes de las confederaciones y de las federaciones que estaban ahí llamando a paralización productiva. Logramos que Bárbara Figueroa y en definitiva la CUT se sentara como uno más y no como el cantante, en definitiva, porque no tiene la fuerza, y eso hay que ser súper enfático y claro, de poder llamar desde la central a un paro productivo nacional. No tiene ningún tipo de validación para poder hacer eso. Desde ese punto de vista, la central, la discusión con respecto al tema de la central le quedó como poncho la reforma, y es necesario, desde este mundo, digamos, del mundo de los trabajadores, enviar la señal de unidad a varios sectores. En eso se está trabajando, principalmente en el tema sindical, que es uno de los temas más complejos, digamos, de una forma, de poder juntar para poder parir alguna idea con respecto a cómo vamos a enfrentar este tema que no se va a acabar este año. La agenda que por lo menos nosotros estamos diseñando no es una agenda corta, no tiene que ver con un par de paralizaciones, sino que es todo un proceso, y tal como lo hemos planteado de manera pública, es un proceso de movilizaciones que principalmente está en manos nuestras, el cual, hasta dónde vamos a poder llegar con este tema. El desafío es súper grande, los aspectos negativos en términos técnicos tampoco asustan mucho, porque en realidad lo que se está planteando acá no es diferente a lo que se vive, ¿ya? Solamente se va a dar un marco general, como para que, por ejemplo, por dar un ejemplo, nosotros, yo como dirigente de la construcción, me puedo juntar con una empresa, me debo juntar con una empresa a negociar las condiciones, los salarios y también los horarios incluso de trabajo de trabajadores que no han sido contratados. O sea, lo que se le está quitando al mundo sindical es la fuerza de la base. Y tal cual, cuando estaba planteando el compañero, llega un trabajador ahí y lo único que tiene que hacer es firmar su contrato, y al unísono tiene que firmar un convenio o contrato colectivo que fue discutido por la dirigencia, pero que no fue tomado en consideración ninguna de las apreciaciones de la base, de las bases, y tampoco se ha tomado en cuenta cuál ha sido el desarrollo de las condiciones de trabajo en sí. O sea, estamos negociando sobre supuestos y con gente que ni siquiera nos ha dicho sí, negocian por problemática en términos políticos que generan hacia el mundo sindical. Si ahora tenemos una tasa supuestamente de un 14%, que es lo que plantea en términos más bien formales, pero sabemos todo lo que estamos metidos en el mundo sindical, que esas son cifras infladas en realidad, que el poder de sindicalización que existe está por bajo, y sobre todo el tema de la negociación también está por bajo. Desde ese punto de vista, efectivamente, la reconstrucción del mundo sindical tiene que, en estricto rigor, ser menester de las personas que estamos en este momento luchando, en este momento articulados, en este momento planteando de que es
necesario cambiar la estructura y el ordenamiento que existe, porque efectivamente no vamos a llegar a ninguna parte y la modernización es absolutamente y completamente un chiste, digamos. Si ustedes vieron el video que sacaron los empresarios, llamando a un gran acuerdo, el gobierno efectivamente está con las manos atadas, tiene una crisis política interna bastante interesante, no es menor el análisis que hay que tener con respecto a cómo va a tomar el Ejecutivo de ahora en adelante, después de ganar las elecciones por el allendismo, digamos, en el PS. Cómo va a tomar el Ejecutivo ahora el tema de la agenda laboral, entendiendo de que se bajan varias de las posiciones más duras en la administración del gobierno. Hay que esperar a ver qué es lo que sucede. Nosotros, por parte de los trabajadores, lo que estamos planteando es principalmente dar las discusiones donde hay que darlas, en los centros estudiantiles, en los centros de trabajo, en las organizaciones territoriales que están trabajando y que son organizadas, principalmente la unidad, principalmente el bajar las mezquindades, porque efectivamente si no nos unimos, y esto de verdad que es una oportunidad importante, si nosotros no logramos unirnos ahora, no solamente los trabajadores, que es un menester, una pega nuestra como dirigentes sindicales, sino que el mundo de izquierda en su conjunto, para poder enfrentar todo esto que viene, realmente va a ser un golpe que no va a ser muy fácil volvernos a poner de pie. Está la oportunidad, hay un momento histórico, y nosotros, por lo menos desde las dirigencias sindicales que estamos tomando la arenga de este tema, nos estamos echando la mochila de la responsabilidad que esto significa, y estamos invitando también a las demás personas que creen que podemos cambiar las cosas a ponerse esta misma mochila y hacerse responsables del momento histórico que tenemos. Yo creo que eso es importante, que todos, no solamente los estudiantes, las personas que estamos en este momento acá, le demos una vuelta a la reflexión con respecto a esto y ver cuáles son las herramientas que nosotros podemos echar adelante o desarrollar para poder lograr este cuento. Se vienen pronto movilizaciones tal como la del 21 y con más ahínco, digamos, y esperamos que estemos todos ahí. Va a venir la propuesta sí o sí de esta parte, va a venir y necesariamente tiene que venir una propuesta política profunda en términos estructurales desde este lado, porque si no, nuevamente va a pasar lo que ha pasado históricamente y nos van a pasar el gato por liebre nuevamente. El llamado principalmente desde los sectores productivos que estamos en este momento declarándonos en lucha ante esta reforma patronal es principalmente a apoyar, a juntarnos, a darnos cuenta del momento y a avanzar en conjunto. Eso es. Yo voy a plantear ante ustedes una tesis que tiene que ver principalmente con cuáles son las orientaciones que podría tener el gran empresariado para realmente seguir sosteniendo una postura contraria a las modificaciones en el actual esquema de relaciones laborales. En ese sentido, la tesis que nosotros como Fundación Sol hemos planteado consiste en que, por un lado, tenemos a un empresariado que busca mantener altas tasas de ganancias para poder seguir generando altos niveles de acumulación por desposesión de derechos sociales y de ingresos, y por otro lado tenemos a un sector político y un sector de organizaciones sindicales que se presenta, por una parte, el sector político muy ligado al vínculo empresarial, cosa que no vamos a profundizar porque me imagino que la prensa ya lo ha nutrido con aquello, pero por otra parte este sector sindical se encuentra altamente disperso, muy similar también a lo que nos planteaba recién el compañero Cristian. Pero vamos a observar algunas cifras para que podamos ir apoyando esta idea, porque la pregunta entonces, a raíz de lo que yo les planteo, sería ¿qué es lo que podemos hacer para superar este estadio de realidad? ¿O cuáles son algunas alternativas que podrían reducir o que podrían impactar realmente sobre uno de los principales problemas que se han arrastrado en nuestro país, que es el problema de la desigualdad? Pero no vista netamente como una desigualdad entre quienes de alguna forma desempeñan una actividad salariada de carácter profesional y quienes tienen una calificación para hacer el ejercicio de actividades salariales no profesionales, sino que la desigualdad entre los superpoderosos
que son quienes vamos a ver en esta tabla que yo les estoy mostrando a continuación. A esta me refiero. Si ustedes se concentran en el último lugar en el cual se aprecia el 0,01% de la población, que son un poco más de 1.700 personas, y se fijan en el monto que reciben por persona mensualmente, posiblemente les va a causar algo de extrañeza notar que en nuestro país existan quienes viven con esa cantidad de dinero al mes. O sea, estamos hablando de aproximadamente 460 millones de pesos. Ese es el panorama del 0,01%. Ahora, ¿cuál es el panorama que podemos encontrar en aquellos que no pertenecen a este esquema y que muchas veces son quienes realmente podemos descubrir en aquellas encuestas que realiza el gobierno, en aquellos datos que de alguna forma también nos muestran cuál es la realidad salarial de nuestro país? Bueno, si ustedes miran arriba, inmediatamente pueden notar que el 50% de los chilenos recibe ingreso mensual por persona de 138.000 pesos. Ahora, este estudio que yo les estoy mostrando es un estudio que realizaron unos profesores de la Universidad de Chile, los profesores López y Gutiérrez principalmente, y que logra capturar la realidad del 0,01%, realidad que muchas veces no logra ser observada en otro tipo de encuestas. ¿Cuál fue la metodología que ellos utilizaron o de qué manera lograron observar a este porcentaje de la población? Fue principalmente a través de los registros que hay en el Servicio de Impuestos Internos. Nos podríamos preguntar entonces qué es lo que ocurre en nuestro país en relación al desarrollo de los distintos factores productivos y si aquella relación de alguna forma ha mantenido a lo largo del tiempo un vínculo con los salarios que podemos tener en Chile. En ese término, la gráfica que ustedes ven ahora, lo que les presenta es la evolución de lo que se podría denominar como una brecha salario-productividad que se ha venido arrastrando desde los últimos 24 años. Y dos conclusiones clave que podríamos tener a una visualización sencilla de esta gráfica es que por un lado la productividad ha aumentado al doble del aumento de los salarios y por otro lado la brecha entre el salario y la productividad nos genera un excedente productivo no remunerado, es decir, una cantidad de riqueza que no se está convirtiendo en salario y que se está convirtiendo netamente en grandes fortunas que siguen siendo amasadas en nuestro país por pequeños grupos sociales. A raíz de lo anterior, es posible que saquemos tres conclusiones clave. Primero, el salario mínimo como agente no ha jugado el rol de ser un faro en la sociedad que oriente el resto de los salarios y que de alguna forma también pueda realmente generar un efecto en términos de la distribución de ingresos. Segundo, también podemos inmediatamente comprender que esa brecha salario-productividad que mostraba anteriormente se arrastra o se reserva principalmente en base a las condiciones de la organización del trabajo y en base a las condiciones de posibilidades que tienen los trabajadores para generar una negociación colectiva por sobre el nivel de empresa y a su vez también a las restringidas posibilidades que tienen los trabajadores para el ejercicio de una huelga como carácter de derecho fundamental y no una huelga reglada como es la huelga que tenemos en Chile. En ese sentido también podremos continuar apuntando una serie de nociones que nos van a llevar a la gráfica siguiente, en la cual lo que nosotros podemos visualizar es qué ocurre en los tramos del 5% más rico de nuestro país y el 5% más pobre. ¿Cuál es realmente la distancia que hay entre estos segmentos? Como ustedes ven, las columnas de color lila lo que nos demuestran es que en el año 1990 había una distancia entre el 5% más rico y el 5% más pobre de 129 veces en relación a los ingresos autónomos. Estamos hablando de los ingresos del trabajo, sin transferencias, sin bonos por
parte del gobierno, sino que los ingresos del trabajo. Eso es lo que nos interesa tener presente. En 1990 se nos dijo, claro, que la alegría ya venía, pero esa alegría no bastó para que pudiese generarse una transformación por lo menos en esta gráfica. ¿Por qué? Porque al año 2013 aumenta más del 100% esta diferencia entre el 5% más rico y el 5% más pobre, pasando de 129 veces a 285 veces, es decir, ricos aún más ricos en lo que se ha arrastrado durante este tiempo. Si aterrizamos todavía más estas situaciones y empezamos a enfocarnos en relación a cómo esto se traduce en algunos aspectos cotidianos, podemos desprender de la CACEN del año 2013 que el 74% de los trabajadores recibe un salario que es inferior a 400.000 pesos. No se olviden de la primera tabla que observamos, en la cual el 0,01%, cerca de 1.700 personas, reciben más de 460 millones per cápita mensual. ¿Ya? Y ahora recordemos acá, el 70% de quienes trabajan reciben 400.000 pesos mensuales. Hay en realidad, hay dos Chiles que continúan anidándose y que se han desarrollado gracias a que las relaciones en el centro, en el mundo del trabajo, han continuado principalmente favoreciendo al sector empresarial y despojando de sus derechos sociales a los trabajadores. En este sentido, les puedo traer dos datos más que no están presentes en la tabla, pero que son igual de relevantes y que tienen que ver con esta región. En esta región, si nos fijamos en cuál es la provincia en la que se encuentran los salarios más bajos, podremos llegar a encontrar que la provincia de Arauco es en la cual el 70% de las personas que trabajan reciben salarios inferiores a 285.000 pesos. Es decir, estamos hablando realmente de un infravalor del trabajo. Y si miramos la realidad a nivel de región y nos preguntamos entonces, ¿cuánto es lo que gana el 70% de los trabajadores en el Biobío? La respuesta sería de que el 70% de los trabajadores en esta región ganan menos de 350.000 pesos. Este es un informe que se elaboró principalmente en relación a datos que nosotros pudimos extraer de la encuesta NESI y que de alguna forma nos fueron dando algunas luces de ciertas estadísticas que no son muy comunes de poder discutir, pero que sí nos revelan un panorama bastante complejo en relación al mundo del trabajo. Por ejemplo, imaginemos que, volviendo a la encuesta CACEN, imaginemos que en Chile fuésemos 100, el 70% ganaría menos de 400.000 pesos. Si recordamos lo que vimos anteriormente en el estudio de los profesores de la Universidad de Chile, podríamos decir incluso que el 1% de la población chilena acumula el 30,5% de los ingresos totales. Esto es más de lo que acumula el 1% más rico en Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania. O sea, Chile está por sobre esos países en relación a la acumulación de riqueza en el 1% más rico, en relación a la acumulación de ingresos. Ahora, hablábamos de que una de las cosas que ha permitido que esto se mantenga son las precarias condiciones en las cuales se han seguido desarrollando los distintos espacios de las esferas del mundo laboral. En esos términos ya se ha planteado la idea de que hay una alta división, hay una especie de atomización, pero si la llevamos a números, esa atomización se presenta en las siguientes cifras. Tenemos más del 50%, precisamente el 50,5% de las organizaciones sindicales que se organizan con 37 o menos socios. Si vamos a los datos del Biobío, aquí de un total de 1.226 organizaciones sindicales, aproximadamente el 49%, que serían por ahí 560 organizaciones, tienen 37 o menos socios. Es decir, sindicatos pequeños, atomizados,
fragmentados, que de alguna forma siguen en una lógica que ellos no determinan voluntariamente, pero que sigue siendo una lógica mayormente funcional a quienes acumulan la riqueza. Una cosa importante también a tener en cuenta desde el mundo sindical es cuál es el panorama en torno a la negociación colectiva. La gráfica que ustedes están viendo a continuación presenta cuáles son los niveles de negociación colectiva que se llevan a cabo en 23 países que tienen esta información disponible y que nosotros tomamos como muestra y que de alguna forma responden a dos cuestionamientos que se le han hecho a la posibilidad de negociar por sobre el nivel de empresa. Un primer cuestionamiento que hace principalmente el sector empresarial corresponde a que la negociación, más allá del nivel de empresa, es decir, ya sea por rama o a nivel nacional, puede afectar la tasa de ocupación. Eso es algo que dice que va a llegar el desempleo, que de alguna forma es uno de los temores que tenemos que tener y que debemos mantener este sólido modelo de relaciones laborales. Pero si miramos los datos nos vamos a dar cuenta de todo lo contrario. Nos vamos a dar cuenta que realmente no existe una relación negativa en términos de mayores niveles de negociación colectiva y la tasa de ocupación. En países que están destacados en color azul, ustedes pueden identificar que hay posibilidad o incluso es predominante un nivel de negociación colectiva por sobre el nivel de empresa y las tasas de ocupación no son tasas bajas. Es decir, son tasas que están por sobre el 70%, incluso por sobre el porcentaje o la tasa de ocupación que tenemos en Chile. De estos 23 países, el único que tiene una negociación colectiva también restringida al nivel de empresa es Japón. ¿Y cuál es la diferencia ostensible que tendría Japón con Chile? Por lo menos en la gráfica que estamos mostrando ahora, es la cobertura en relación a la negociación colectiva. En Chile, la cobertura de la negociación colectiva como tal, no de la extensión de los beneficios, alcanza un 8%. Y en Japón, esta cobertura de negociación colectiva alcanza un 20%. Muy por debajo, si ustedes observan, de los países que tienen una negociación colectiva a nivel de rama o a nivel nacional, donde los niveles de cobertura pueden llegar incluso a superar el 80% y en los países donde el nivel de cobertura es más de espacios de negociación. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que realmente lo que se ha planteado en términos del riesgo de una negociación colectiva hacia la tasa de ocupación no es efectivo. La evidencia por lo menos no lo demuestra de esa forma. ¿De qué hablamos cuando hablamos de negociación colectiva? Estamos hablando principalmente de la posibilidad de que los trabajadores, saliéndonos de lo que pueda decir la norma o el texto legal, pero estamos hablando principalmente de la posibilidad que tienen los trabajadores de poder hacer un ejercicio organizado de su fuerza para de esa forma buscar realmente que los recursos que posee el empleador, gracias al trabajo, gracias a la acción de los trabajadores, que esa riqueza realmente no termine completamente en el bolsillo de empresarios, sino que de alguna forma sea distribuida hacia quienes viven solamente de su trabajo y no viven de otro tipo de renta. En ese sentido, la negociación colectiva debe alcanzar los niveles que los trabajadores determinen necesarios según sus propias potencialidades de organización. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de negociación colectiva por rama? Hablamos de un tipo de negociación colectiva en el cual los trabajadores se convierten también en sujetos transformadores de la sociedad, capaces de pensar incluso en aspectos relacionados con el mundo del trabajo que van más allá del ámbito de su propia empresa. Es decir, el trabajador no solamente pensará en las condiciones de trabajo en el lugar inmediato en el cual él se relaciona con el capital, sino que también pensará en las condiciones estructurales que tiene el modelo del trabajo y cuáles son las potencialidades que los trabajadores en su conjunto, de forma organizada y reflexiva, pueden impulsar para transformar aquellas condiciones. Como ya vimos en nuestro país, actualmente existe de manera innegable una desigualdad que es gracias
a la imposibilidad de que los trabajadores puedan hacer el ejercicio de los derechos que les acabo de comentar. Derechos que son reconocidos por organizaciones de carácter internacional y que en otros países se encuentran consagrados. En ese sentido, ya para terminar, lo importante es que tengamos en cuenta que una reforma laboral que se plantee en el seno de las relaciones entre empresarios y trabajadores y que no apunte realmente al problema de la desigualdad es una reforma laboral que no hará otra cosa que consolidar el marco de relaciones que se instaló principalmente de la mano de José Piñera. Es decir, el problema de la desigualdad en la distribución de ingresos debe ser un problema central y un problema que se encuentre cada vez más discutido y más socializado por los trabajadores organizados y por los diferentes espacios de reflexión. Ya se me acabó el tiempo, así es que a modo de síntesis quisiera dejar 3 ideas. Primero, el tipo de acumulación por disposición que se lleva a cabo en nuestro país ha alcanzado niveles que ya siguen siendo o niveles que de alguna forma se podrían plantear como grotescos. Segundo, la negociación colectiva por rama no va a generar una afectación a la tasa de ocupación ni a las pequeñas empresas. Tercero, si esta reforma laboral realmente no se propone una transformación en este esquema en términos de las relaciones laborales, va a ser una reforma que a lo único que va a apuntar es a consolidar las ideas que se instalaron en dictadura en términos de empresarios y trabajadores. Eso sería. Muchas gracias. Yo creo que quiero destacar como un par de imágenes nomás, porque como bien ya había mencionado, para poder extenderse sobre este tema hace falta varias horas para poder dar cuenta de todos los problemas que tiene la legislación laboral y la reforma. Pero hay cuestiones que son centrales. O sea, primero, la negociación colectiva, el derecho que tienen los trabajadores, ¿cierto?, a formar parte de la distribución de la riqueza, ya se ha mencionado. Pero piénsenlo así. Nosotros hablamos de derecho a la educación, derecho a la salud, y actualmente en Chile, por las condiciones propias del trabajo, cerca de la mitad de los trabajadores no tienen acceso a la negociación colectiva. Y esta reforma, al no tocar la negociación por rama, como mencionaba el compañero, la mitad de los trabajadores todavía se quedan fuera de la negociación colectiva. O sea, piensen lo que es el derecho a la educación, o que nosotros acabamos de marchar y que nos digan que la reforma educacional va a ser para la mitad de los que podrían ser eventualmente estudiantes. O sea, un sinsentido. O sea, así está planteada esta reforma. De partida, de sopetón. Dice, no hay mala negociación por rama. Y otra cuestión que es súper importante, entre tantas que uno podría nombrar, yo creo que la centralidad de lo que tiene que regular una normativa laboral, entendiendo que la relación laboral es per se desigual, ¿cierto? Y hay un desequilibrio en favor del empleador, es entregar herramientas que fortalezcan el poder de los trabajadores. Y esa herramienta, en último término, que es un elemento fáctico, ¿cierto?, es la huelga. ¿Ya? Y esta reforma sigue manteniendo a la huelga prisionera, ¿cierto?, de la negociación colectiva, que es a nivel de empresa, por tanto se encuentran todos excluidos los trabajadores que ya se encontraban fuera de la negociación colectiva ramal, que además mantiene la renovación de faena, que es la facultad que antes tenía el presidente de la República para obligar a los trabajadores, ¿cierto?, a que vuelvan a trabajar cuando están en huelga, y ahora la traspasa a los tribunales de justicia. ¿Ya? Entonces descentraliza lo que es una responsabilidad política a una simple responsabilidad judicial. O sea, ahora un juez no va a tener ningún problema en dictar en el juzgado de letras de donde sea, ¿cierto?, decir que se renueve la faena. Ya establece nuevas instancias de mediación obligatoria y forzosa que van diluyendo el poder de los trabajadores en la huelga. Es decir, un número de cuestiones que no podría nombrar. O sea, no me quiero extender sobre eso, pero me quería destacar esos puntos. Ahora, sobre esta constatación, ya lo había mencionado Juan Pablo y también los demás institutores en realidad, ya, tenemos un derecho al trabajo constituido en dictadura que no es propiamente derecho al trabajo, o sea que es un derecho que ayuda a fortalecer a los trabajadores. Tenemos una reforma laboral que mantiene esa lógica, y además no solamente eso, o sea, no tenemos que olvidar, han habido al menos 3 reformas laborales en Chile
que han tocado esta misma materia. El año 90-91, el año 94-95, que no tuvo resultados, después se trató de revivir para las elecciones presidenciales del 99, tampoco quedó ahí, y después la reforma del 2000-2001, ¿cierto? Que tocaba estas materias que son lo que se llama el libro cuarto, que está relacionado más a negociación colectiva y huelga. Y en todas esas reformas pasó más o menos lo similar, ¿no? Algo bastante similar, que es que se mantienen los parámetros de la legislación establecida en dictadura y que el único actor sindical que he oído finalmente para tramitar esta reforma es la CUT, y que no existen actores sindicales por fuera de la CUT. Eso más o menos sigue operando más o menos. Yo también, o sea, ha sido inexpresivo la labor que ustedes han hecho, y creo que el hecho de haber mostrado, ¿cierto?, esa fuerza da cuenta de que se está formando un polo sindical por fuera de la burocracia de la CUT, pero aún sigue siendo, ¿cierto?, bien naciente, bien germinal. Entonces, uno cuando, de hecho, también lo nombraba el mismo compañero, o sea, la expectativa del mundo del trabajo, de las organizaciones de izquierda o de las organizaciones relacionadas con el mundo del trabajo, no tenían altas expectativas con esta reforma. O sea, lo que se esperaba es, ojalá que, o sea, de hecho, de partida, saquémosle lo malo que tiene esta reforma, o sea, saquémosle las cuestiones que ya profundizan el plan laboral. Después, bueno, si logramos sacar aquellas cuestiones que son malas, chuta, veamos si podemos mejorar en algo. Pero no hay expectativas de que esto se pueda transformar. Ahora, veamos por qué. O sea, y lo que yo me gustaría exponer que, bueno, eso no es un problema del derecho laboral. Eso no es un problema del derecho laboral, eso no es un problema de la legislación, eso no es un problema que... Nosotros podemos revisar, podemos decir, bueno, la legislación que tenemos está mal, la reforma es mala, bueno, ¿y ahora qué? Digamos, o sea, hay un límite. Entonces, hay tres fenómenos que yo creo que son bien importantes. Los primeros son los altos niveles de constitución de la clase empresarial criolla, que tienen un parangón, o sea, que no tienen parangón en la historia de Chile. O sea, por primera vez uno podría decir desde la modernización neoliberal propiamente tal, el gran empresarial chileno se lleve como clase dominante y clase dirigente. O sea, tiene la capacidad no solamente de imprimirle su sello, ¿cierto?, al Estado y a la modernización, sino que además de construir los valores sobre los cuales se construye la sociedad. Esta idea del emprendimiento, de los valores empresariales, que el empresario, ¿cierto?, es el sujeto que todos quieren hacer, etc. Luego tenemos una alta desarticulación de la clase subalterna. Esta desarticulación de la clase subalterna tiene varias expresiones, ¿no? Obedece a varias causas. Yo, por cuestiones anexas a este foro, he estado revisando las actas, por ejemplo, de la Comisión Ortúzar, que se llama la Comisión de la Acta de Estudios de la Nueva Constitución, que es donde se fraguó, digamos, la Constitución del 80, y ahí es bien expresivo. Hay varias cuestiones que son bien interesantes de destacar por ahí. Por ejemplo, los miembros de esta comisión tenían súper claro, al menos Jaime Guzmán, que en el mundo sindical era donde se articulaba la posición de poder de los partidos de izquierda en Chile, principalmente el Partido Comunista y el Partido Socialista. Ellos lo tenían súper claro. Y que la forma de romper con la base de sustentación de los partidos políticos de izquierda era acabar con el sindicalismo. Entonces lo que hacen, ¿cierto?, es romper inmediatamente con el arma más fuerte que tenía el sindicalismo en Chile, que es la huelga. Y es súper explícito. O sea, son largas, son 13 tomos, cada tomo tiene 1000 páginas, no se me lo puedo leer, digamos, pero es súper expresivo, digamos. Y en esa discusión lo interesante es que ni siquiera estaba en discusión el tema de la negociación colectiva por ramas, de hecho se discute. En la misma Comisión Ortúzar no hay acuerdo de si tiene que subsistir o no la negociación colectiva por ramas. Es una cuestión posterior. Pero lo que sí está claro es que la politización de la clase subalterna es una cuestión que es negativa a la clase dominante y que hay que entrar a desarticular en un sindical porque ahí es donde se concentra el poder. Luego tenemos varias cuestiones, las voy a enunciar para no extenderme en el tiempo. El principio de subsidiariedad y la construcción del Estado. O sea, hay una cuestión que en lo de Plan, el año 78, con Miguel Cast, lo que hace es esta nueva forma de la ayuda social, ¿cierto? Entonces ahora se ayuda a los más pobres, ¿no? Ya no hay una intervención estatal mediante los mismos órganos autoconstituidos de las clases subalternas, digamos, por los sindicatos, la negociación colectiva, qué sé yo, sino que simplemente se ayuda a los más pobres sin consideración, digamos, a cuál es la clase, ¿cierto?, o el sector productivo, o qué sé yo, o la organización que se articula, ¿ya? Entonces, la acción estatal está dirigida inmediatamente a desarticular al resto.
Después tenemos, evidentemente, ya se mencionó, ¿cierto?, la funcionalización del derecho del trabajo y lo mismo del derecho laboral, ¿cierto?, a la organización neoliberal. Y después no podemos dejar de nombrar dos cuestiones bien importantes. El pacto de la transición, ¿cierto?, que es un pacto elitario, ¿cierto?, que se hace con presidencia de actores subalternos, que es un pacto entre la élite, básicamente, en que todos los actores que se habían movilizado a lo largo del 80 quedan excluidos de modificar el carácter social del Estado que se había fraguado en dictadura. Entonces simplemente lo que hay es, bueno, salimos al dictador y continuamos todo lo que está. Y por último, el tercer elemento que me gustaría destacar, yo creo que es la incapacidad de los mismos actores subalternos de dar cuenta de la transformación radical que supuso la modernización neoliberal a la fisonomía social chilena. Yo creo que hay una cuestión bien interesante. Yo creo que y tiene que ver con la incapacidad para leer. Yo hay un par de datos tengo ahí también para tirar, digamos. Una de las cuestiones que es muy propia de Chile, que la transformación neoliberal cambia completamente la forma en que se estructuraba la sociedad. O sea, hay clases que completamente se estructuran para dar nacimiento a otra nueva clase. Por ejemplo, las clases que están asociadas al sector obrero industrial, que antes correspondían al 35% de la fuerza de trabajo, y pasan a ser actualmente el 26%. Y los que son propiamente industriales, antes eran el 25% y hoy en día son el 10%. En cambio, vemos un aumento tendencial, ¿cierto?, del sector servicio asociado al comercio, ¿cierto?, de un 7 a un 15%. Estoy dando datos que hacen referencia del periodo del 73 hasta el año 2009. ¿Ya? Entonces, se empieza a mostrar, ¿cierto?, un cambio en la fisonomía propia del trabajo, pero además de la forma en que se construye el trabajo, la flexibilización laboral, la tercerización, etc. Y entonces hay nuevas formas de constitución, hay nuevas formas de asociación en el trabajo. Hoy en día la gente está más preocupada de volver a tener pega que de encontrar una pega que le vaya a servir para toda la vida. Entonces ya no se genera esa asociatividad propia del Estado Nacional Popular que daba cierto cuerpo a estos grandes sindicatos, sino que se atomiza esa capacidad de articulación de los sindicatos. Entonces allí ha faltado, ¿cierto?, cabeza, digamos, de la misma clase subalterna, de los mismos partidos y organizaciones políticas para dar cuenta de este fenómeno. Y a través de dar cuenta de esta nueva realidad, ¿cierto?, construir, digamos, una alternativa para poder salir un poco de la tarea en la que estamos. Entonces, yo creo que al final lo que quiero mostrar con estos tres puntos es que es el predominio y la gran articulación que tienen los poderosos y la desarticulación que tienen los de abajo, que es lo que permite la legislación que tenemos y la reforma que tenemos. Entonces la pregunta no es, bueno, ¿cuál es el problema? Uno también puede analizar la reforma y encontrar problemas ahí, pero el problema real que tenemos, quienes queremos subvertir esta relación, bueno, entonces ¿cómo construimos la posibilidad de crisis, ¿cierto?, de este modelo y de esa forma que desarticula los de abajo, ¿cierto?, y que mantiene muy fuerte a los de arriba. O sea, en la medida que subvertamos esa relación, es posible que nosotros construyamos condiciones de tener un nuevo código de trabajo, ¿cierto? Y enfrentarnos a la reforma no ya va a decir, oye, veamos, ojalá que no nos saquen lo más malo, sino que ahora va a decir, bueno, acá venimos a proponer, ¿cierto?, el nuevo código de trabajo, la nueva forma de regular las relaciones laborales en Chile, y que nosotros seamos, ¿cierto?, los que pongan los términos de la discusión y no que finalmente vayamos como de comensales, o sea, vayamos de comensal y no de plato, ¿cierto?, a la comida. Entonces, a mí me parece que el problema es centralmente político, ¿no? Y las organizaciones sindicales lo tienen que pensar así. O sea, si las organizaciones sindicales, los mismos trabajadores, quienes formamos parte, ¿cierto?, de todo esto, seguimos viendo como esto es un problema laboral, un problema sindical, vamos a seguir, ¿cierto?, machacados, ¿cierto?, y siendo desarticulados desde abajo por la tarea. O sea, y la única forma de enfrentarse a ese proceso es enfrentarlo desde la centralidad de la lucha política. O sea, hoy en día el mundo sindical no puede, y algo también está recogido la palabra del compañero, no solamente podemos verlo como una parcialidad, bueno, pero es que el conflicto laboral, es que el conflicto ocasional, necesita hacer cuestiones que tienen que ser atendidas. Hay que tener una vocación de construir una unidad política de los subalternos para poder enfrentarlo. Y yo creo que en la medida que nosotros avancemos
en esa línea solo es posible, digamos, subvertir las condiciones que hay. Esa idea, y un par de como líneas para tirar. Yo creo que la particularidad que tiene esta reforma, a diferencia de las anteriores, es que el modelo fraguado en dictadura un poco se encuentra sobrepasado. O sea, más datos. Las negociaciones, hay un típico paralelo que le gusta hacer a los empresarios, que son de las negociaciones, las huelgas legales y las huelgas ilegales. Las huelgas ilegales el año pasado fueron 174 y las huelgas legales fueron 193, ¿ya? Prácticamente lo mismo, son 20 huelgas más. Sin embargo, las huelgas legales movilizaron a 44.000 trabajadores y las huelgas ilegales movilizaron a 562.000 trabajadores, es decir, a el 93% de los trabajadores movilizados en huelga. Ya, entonces, ¿qué es lo que da cuenta? Que finalmente el derecho como institución, el derecho laboral, no es capaz de procesar el malestar de los trabajadores. Y lo que uno puede ver con este tipo de reforma, que restringe la huelga, que limita la negociación colectiva, ¿cierto? Es que no le estamos dando una solución sustantiva a esta cuestión. O sea, probablemente con esta reforma aumenten los casos de procesamiento extrainstitucional del conflicto laboral. Entonces eso que va a generar menos adhesión, ¿cierto? De alguna manera de los de abajo a la norma laboral, más huelgas ilegales, ¿cierto? Más conflictividad laboral. O sea, acá se está poniendo un parche, ¿no? Digamos que ha sido la lógica, ¿cierto?, de la transición. O sea, no estamos descubriendo la botella, por ejemplo. Pero lo interesante de destacar es que este fenómeno de procesamiento extrainstitucional da cuenta que la normativa laboral que estaba construida para clases subalternas demasiado desarticuladas, demasiado despolitizadas, en el contexto de dictadura también, es que ya no está dando abasto para la nueva realidad social. O sea, incluso los mismos sujetos, digamos, que están bien tratados en esta ocasión de mueve la industria de los prisioneros, toda la industria del Estado Nacional Cultural y de la sustitución de importación está quedando desmantelado. Bueno, empiezan a aparecer nuevamente con nuevas formas, con nuevos trabajos, ¿cierto? Ahora esos son asalariados de cuello y corbata, ¿cierto? Trabajan en oficina, qué sé yo. Y ahí se está dando una nueva conflictividad laboral que yo creo que es necesario mirar. Digamos. Que si seguimos mirando al mundo del trabajo y seguimos mirando la conflictividad laboral bajo la antiojeras, ¿cierto?, del Chile Nacional Popular, no vamos a encontrar nada. No vamos a encontrar nada y lo que vamos a encontrar es lo que ya tenemos, digamos. O sea, que tiene el mundo sindical completamente relegado. Completamente relegado, sin posibilidad, ¿cierto?, de intervenir, ¿cierto?, en la discusión política. Entonces yo creo que el desafío que tenemos, y ahí más que una aporte a la discusión, que una salida concreta, es que tenemos que volcar nuestra creatividad, ¿cierto?, para dar cuenta de las nuevas condiciones de trabajo en Chile, porque sin ello finalmente vamos a seguir pegándonos con la cabeza, vamos a seguir buscando los mismos sujetos obreros, digamos, que ya parecen que no están en la sociedad, y finalmente lo que encontramos es con que están tomando otras formas, tienen otras formas de asociarse, tienen nuevas aventuras, tienen nuevas formas de entender el mundo, y ahí hay que, con una vocación revolucionaria, transformadora, ir a apropiarse de esas condiciones y volcarlas.